El anzuelo se hundió en el agua con un chapoteo sordo. Pero no fue el pez el que mordió primero, fue su mirada, que me atrapó como una red invisible. Y en ese instante supe que el río Nalón no era el único que se desbordaría esa tarde. Lidia, ¿por qué siempre huyes de lo que sientes?, murmuró Silvia con voz ronca, su mano rozando la mía sobre la caña de pescar. Y el mundo entero se detuvo en ese toque prohibido. Mi corazón latió tan fuerte que creí que el eco rebotaría en las colinas de Oviedo, traicionándome ante el fantasma de mi madre, que nos había enviado juntas a este exilio fingido de amistad. Me llamo Lidia. Y en aquellos días de finales de verano en Oviedo, la ciudad que huele a sidra y a lluvia perpetua, mi vida era un tapiz de rutinas que ocultaban grietas profundas. Tenía 22 años. Acababa de terminar la carrera de literatura en la Universidad de Oviedo. Y me sentía como una de esas novelas de Pérez Galdós que tanto admiraba, atrapada entre el deber y el deseo. Entre la Asturias conservadora que me vio nacer y los anhelos que no podía confesar ni a mí misma. Mi madre, Elena, era el pilar de nuestra familia, viuda desde que yo era niña. Regentaba una pequeña panadería en el casco viejo, donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con las historias de los vecinos. Ella era devota, católica de misa diaria. Y su fe era como las montañas que rodean Oviedo, inquebrantable, pero a veces sofocante. Silvia era su mejor amiga desde la infancia, inseparables como las sidras en una mesa de asturiano. Tenía 38 años. 11 más que yo. Pero su vitalidad la hacía parecer eterna. Alta, con el cabello negro que caía en ondas rebeldes cuando lo soltaba. Y ojos marrones que parecían guardar los secretos de todos los ríos de Asturias. Trabajaba como restauradora de arte en el Museo de Bellas Artes, donde devolvía vida a cuadros polvorientos. Y su risa era como el repique de las campanas de la catedral, contagiosa, pero con un matiz melancólico. Mi madre la adoraba. La llamaba hermana de alma. Y yo la había evitado durante años. Porque desde que tenía 16, su presencia me removía algo que no entendía. Un cosquilleo que me hacía sonrojar y huir a mi habitación con libros de poetas malditos. Todo empezó con una excusa trivial, mi madre, preocupada por mi soledad postuniversitaria, insistió en que la acompañara a pescar con Silvia al Nalón. Un ritual que ellas compartían desde jóvenes. Te hará bien, Lidia. El río limpia el alma, dijo Elena mientras me entregaba la caña heredada de mi abuelo. Yo accedí a regañadientes, pensando que sería un día de tedio bajo el sol asturiano. Charlas sobre el tiempo y quizás un par de truchas para la cena. Pero el destino, ese tramposo con acento gallego, tenía otros planes. Llegamos al muelle al mediodía, el sol filtrándose a través de las hojas de los castaños que bordean el río. Oviedo estaba a unos 20 minutos en coche. Pero allí, en las afueras, el mundo se sentía más salvaje, más honesto. Silvia descargó la nevera con cebo y bocadillos, su falda bohemia ondeando como una bandera de libertad. Mira quién se digna a unirse a las pescadoras profesionales. Bromeó. Y su guiño me desarmó. Montamos las cañas en silencio al principio, el agua murmurando promesas que no podía oír. Hablamos de todo y de nada, de la última exposición en el museo, de cómo el preámbulo de la Constitución se estudiaba en mis clases de Derecho Literario, de la sidra que mi madre elaboraba en secreto en el sótano. Pero entonces, mientras el sedal se mecía perezoso, Silvia se volvió hacia mí con esa intensidad suya, como si pudiera leer las páginas no escritas de mi alma. ¿Sabes, Lidia?
Tu madre siempre dice que eres como un libro cerrado. ¿Me dejas intentarlo abrirte un poco? Su voz era suave. Pero había un filo. Un desafío. Me reí nerviosa, tirando del anzuelo como si quisiera pescar mis propios secretos. No hay mucho que leer. Silvia. Solo una chica asturiana tratando de no ahogarse en la rutina. Ella no rió. En cambio, su mano cubrió la mía en la caña. Un gesto casual que no lo era. El calor de su piel me quemó. Y por primera vez, no retiré la mano. Esa tarde pescamos 3 truchas. Pero lo que realmente capturamos fue un silencio cargado. De esos que preceden a las tormentas. Regresamos a Oviedo con el crepúsculo tiñendo las calles de oro. Y mi madre nos recibió con abrazos y fabada en la mesa. Cenamos los 3. Riendo de anécdotas antiguas. Pero yo sentía la mirada de Silvia como un peso dulce en el pecho. Esa noche, en mi habitación con vistas a la plaza de Fontán, no pude dormir. El río Nalón se coló en mis sueños, arrastrándome hacia ella. Los días siguientes fueron un torbellino disfrazado de normalidad. Mi madre, ajena a todo, me animaba a pasar más tiempo con Silvia. Ella te entiende. Hija. Como yo no puedo. Iba al museo bajo pretextos de ayudar con catálogos. Pero en realidad, me perdía en las galerías vacías, escuchándola hablar de Goya y sus majas. De cómo el arte revela lo que la sociedad esconde. Silvia era un enigma, divorciada hacía 10 años de un hombre que nunca la vio de verdad. Sin hijos. Pero con un corazón que parecía haber amado en exceso. ¿Y tú? ¿Lidia? ¿Has amado alguna vez? Me preguntó un día. Mientras restaurábamos un retrato renacentista. Sus dedos manchados de óleo rozando los míos accidentalmente. Me quedé muda. El pincel temblando en mi mano. Amor. Es complicado en Oviedo. Todos esperan que sigas el guión, estudios. Novio. Boda en la catedral. Ella sonrió. Pero sus ojos se nublaron. El guión es para los cobardes. Yo lo rompí hace mucho. No dijo más. Pero esa frase se clavó en mí como un arpón. Empecé a buscarla en cada esquina, en el mercado de El Fontán. Donde compraba manzanas de sidra, en las procesiones de la Semana Santa. Donde su silueta se recortaba contra las vírgenes dolientes. Y ella. Ella empezó a buscarme también. Notas en los libros que le prestaba. Invitaciones a caminatas por los bosques de Perlora. Donde el mar Cantábrico susurra secretos a las rocas. Una semana después. Volvimos al Nalón. Esta vez. Sin mi madre. Solo nosotras. Dijo Silvia por teléfono. Su voz un susurro que me erizó la piel. Llegué temprano. El corazón martilleando como un tambor de fiesta asturiana. Ella apareció con una cesta de picnic. Su cabello suelto al viento. Y por un momento. El mundo fue perfecto, el sol danzando en el agua. El aroma de la hierba mojada. Sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. Pescamos. Comimos queso cabrales y pan de cangas. Y hablamos de sueños. Quiero escribir una novela sobre mujeres que se atreven. Confesé. El vino de la cesta aflojándome la lengua. Sobre amores que no caben en las cajas que nos imponen. Sus ojos se clavaron en los míos. Entonces escribe sobre nosotras. El anzuelo se tensó en ese instante. Pero no era un pez, era el peso de lo inevitable. Se inclinó hacia mí.
Su aliento cálido contra mi mejilla. Y nuestros labios se rozaron en un beso que sabía a río y a prohibido. Fue tierno. Exploratorio. Como si temiera romper algo frágil. Me aparté jadeando. El pánico subiendo como la marea. ¿Qué estamos haciendo? ¿Silvia? Eres la amiga de mi madre. Ella palideció. El color drenándose de su rostro. Lo sé. Y por eso duele más. Pero no puedo fingir que no te veo. Lidia. Te veo entera. Huí esa tarde. Dejando la caña en el muelle. El beso ardiendo en mis labios como una marca. Corrí de vuelta a Oviedo. Las calles empedradas resbaladizas bajo la lluvia repentina. Y me encerré en mi habitación. Mi madre notó algo. Por supuesto, hija. Pareces un fantasma. ¿Qué pasó en el río? Mentí. Dije que el frío me había pillado desprevenida. Pero el secreto ya estaba plantado. Una semilla venenosa que crecía en la oscuridad. Los días se volvieron un laberinto de evasiones y anhelos. Evitaba las llamadas de Silvia. Borraba sus mensajes sin leerlos, perdóname si fui demasiado lejos. Pero no me arrepiento. Y me sumergía en la panadería de mi madre. Amasando hogazas como si pudiera moldear mi confusión en algo sólido. Oviedo. Con su niebla eterna y sus palacios barrocos. Se sentía de repente claustrofóbico. Como si las paredes de la Catedral de San Salvador me juzgaran en silencio. Era lesbiana. Lo sabía desde la adolescencia. Cuando besé a una compañera de instituto en un baile de fin de curso y el mundo se inclinó. Pero admitirlo en voz alta. En esta Asturias de tradiciones ancestrales donde el amor propio aún se susurra. Era como desafiar a los dioses del fabadón y la gaita. Silvia no se rindió. Una mañana. Apareció en la panadería con un lienzo envuelto. Su rostro pálido bajo el sombrero de fieltro. Mi madre la abrazó efusivamente. Silvia. ¡Qué sorpresa! Prueba el pan de centeno. Está divino. Yo me escabullí a la trastienda. Pero ella me siguió. El lienzo bajo el brazo como una ofrenda. No huí. Lidia. Solo. Necesito que veas esto. Lo desenvolvió, era un retrato mío. Pintado de memoria. Con el río Nalón de fondo. Mis ojos verdes capturados en óleo. Mi cabello castaño ondeando como las hojas otoñales. Y en la esquina. Un detalle sutil, dos manos entrelazadas bajo el agua. Es lo que siento. Murmuró. Arte para decir lo que las palabras no pueden. El corazón se me partió en dos. La abracé allí. Entre sacos de harina. Un abrazo que duró demasiado. Que olía a levadura y a deseo reprimido. No puedo. Silvia. Mi madre. Ella nos crió juntas. Sería traicionarla. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Surcando las finas líneas de risa que el tiempo había tallado. El amor no traiciona. Lidia. Lo que traiciona es el silencio. Mi madre entró en ese momento. Ajena. Y nos separamos como culpables. Esa noche. Soñé con el retrato cobrando vida. Arrastrándome al río donde Silvia y yo nadábamos libres. Pero al despertar. La culpa era un ancla. Empecé a buscar refugio en la biblioteca de la universidad. Devorando a autoras como Carmen Laforet y Sunada. Que hablaba de mujeres atrapadas en laberintos emocionales. Pero incluso allí. Silvia me encontraba, un libro dejado en mi mesa con una nota, lee entre líneas.
Como yo te leo a ti. Nos veíamos a escondidas ahora. En cafés ocultos del casco viejo. Donde el humo de los cigarros disfrazaba nuestras miradas. Hablábamos de todo menos de nosotras, de la lluvia que azotaba Oviedo como lágrimas divinas. De las leyendas asturianas de sanas que enamoran a mortales. De cómo el mar Cantábrico erosiona las costas pero no los recuerdos. Un fin de semana. Mi madre anunció una cena familiar con parientes de Gijón. Invita a Silvia. Lidia. Será como en los viejos tiempos. El pánico me invadió, fingir normalidad bajo su techo. Con ella a 1 metro. Era una tortura exquisita. La cena transcurrió en un velo de risas forzadas y fabada humeante. Pero bajo la mesa. Su pie rozó el mío accidentalmente o no. Y el fuego se encendió de nuevo. Después. Mientras lavábamos platos. Mi madre se confió, Silvia ha sufrido mucho. ¿Sabes? Su matrimonio fue un error. Un intento de encajar. Pero ella es fuerte. Como nosotras asturianas. Asentí. La garganta apretada. Preguntándome si Elena sospechaba algo. Esa noche. Silvia y yo salimos a caminar por el parque de San Francisco. Los faroles proyectando sombras alargadas. Te quiero. Lidia. Susurró bajo un castaño centenario. No como amiga. Como mujer. El beso que siguió fue voraz. Desesperado. Contra la corteza rugosa del árbol. Y por primera vez. No huí. Nuestra relación floreció en las grietas de la ciudad, besos robados en el tranvía a Pravia. Manos entrelazadas en los huertos de manzanas. Noches en su apartamento sobre el museo. Donde el olor a trementina se mezclaba con su perfume de lavanda asturiana. Silvia me enseñó a ver el mundo a través de sus ojos, la belleza en las ruinas del monasterio de San Pelayo. La poesía en las gaitas de las fiestas de San Mateo. Yo le leía fragmentos de Rosalía de Castro. Poetisa gallega que cantaba amores imposibles. Y ella lloraba. Diciendo, eres mi Rosalía. Lidia. Mi verso inconcluso. Pero el idilio era frágil. Como la niebla matutina de Oviedo que se disipa al mediodía. El primer conflicto surgió de la nada. O eso creí. Una tarde. Mientras restauraba un fresco en la capilla del museo. Silvia recibió una llamada. Su voz se tensó. Y colgó con premura. ¿Quién era? Pregunté. Celosa sin razón. Nadie importante. Evadió. Pero sus ojos esquivaron los míos. Esa noche. En su cama. La confronté, no me mientas. Silvia. ¿Hay alguien más? Ella se incorporó. El pelo revuelto como una tormenta. Es mi exmarido. Vale. Quiere volver. Dice que ha cambiado. Pero no lo haré. Te lo juro. La creí. O quise creerla. Pero la semilla de la duda se plantó. Empecé a notar detalles, un perfume masculino en su abrigo. Mensajes borrados en su teléfono. Paranoia. Me dije. Pero el miedo a perderla me carcomía. Mi madre. Meanwhile. Empezó a notar mi ausencia. Estás radiante. Hija. Pero distraída. Es un chico. Mentí de nuevo. Tejiendo excusas de un amigo de la uni. La culpa me devoraba, Elena. Que me había criado sola. Sacrificando sueños por mí. Merecía la verdad. Pero, ¿cómo decírselo? Mamá.
¿Amo a tu mejor amiga? La idea me aterrorizaba. Silvia y yo planeamos contárselo juntas. Despacio. Con amor. Decía ella. Pero el destino. Caprichoso como un torbellino asturiano. Intervino. Era octubre. Las hojas doradas cubriendo las calles como un manto fúnebre. Íbamos al Nalón de nuevo. Para pescar y hablar. Pero en realidad. Para sellar promesas. Aparcamos el coche de Silvia cerca del puente romano. Y caminamos de la mano. El aire fresco cargado de ozono. Hoy le decimos a Elena. Propuse. El estómago revuelto. Ella asintió. Pero su sonrisa era tensa. Al llegar al muelle. La caña ya montada. Su teléfono vibró. Lo miró. Y su rostro se descompuso. Es él otra vez. Dice que viene a Oviedo. ¿Qué quiere verme? El mundo se inclinó. ¿Y vas a verlo? Mi voz era un hilo. Solo para zanjarlo de una vez. Por nosotras. Pero la duda era un veneno. Esa noche. Sola en casa. Rebusqué en mis recuerdos, ¿cuántas veces había visto a Silvia mirar fotos antiguas con nostalgia? ¿Era yo solo un rebote? ¿Un experimento tardío? Al día siguiente. La seguí. Sí. Lo admito, la seguí como una sombra hasta un café en la calle Uría. Allí estaba él. Alto. Con barba recortada. Riendo con esa familiaridad que yo nunca tendría. Se abrazaron. Y aunque fue breve. El cuchillo se hundió. Corrí. Lágrimas cegándome. De vuelta al río donde todo empezó. La confrontación fue inevitable. La esperé en su apartamento. El retrato mío aún en el caballete. Acusador. ¿Es verdad que lo amas aún? ¿Soy solo tu capricho lésbico? Ella entró. Exhausta. Y se derrumbó. No. Lidia. Lo dejé hace años porque descubrí quién soy de verdad. Pero él. Él sabe cosas. Sobre mi familia. Sobre deudas que arrastro desde el divorcio. Me chantajea emocionalmente. Lágrimas. Gritos. Verdades a medias. Entonces díselo a Elena. No me dejes en esta mentira. Pero ella se cerró como una ostra, no puedo. Tu madre es mi familia. Perderla me mataría. El abismo se abrió entre nosotras. Días de silencio. De miradas evitadas en la panadería. De Oviedo que de repente olía a traición. Mi corazón era un campo minado, amor por Silvia. Culpa por Elena. Rabia por mí misma. Decidí confrontar a mi madre sola. Pero las palabras se atoraban. Mamá. Hay algo que debo decirte sobre Silvia y yo. Ella me interrumpió con una sonrisa, lo sé. Hija. Silvia me lo contó todo ayer. El mundo se detuvo. ¿Todo? No era la confesión que imaginaba. Mi madre se sentó en la cocina. El delantal manchado de harina. Y me tomó las manos con esa firmeza asturiana que tanto admiraba. Silvia vino anoche. Llorando como una Magdalena. Me dijo que os amáis. Que es un amor de mujeres. Como esas historias que lees en tus libros. Su voz era calmada. Pero sus ojos. Idénticos a los míos en su verde tormenta. Brillaban con algo indefinible, dolor. Aceptación. Me preparé para el sermón.
Para las lágrimas de decepción. Para él, esto no es lo nuestro en Oviedo. Pero en cambio. Suspiró, la vida es corta. Lidia. Tu padre me enseñó eso antes de irse. Si Silvia te hace feliz. ¿Quién soy yo para juzgar? Solo. No me dejéis fuera. Atónita. La abracé. Sollozos ahogándome. Elena. Mi ancla católica. Había abrazado el secreto con una gracia que no esperaba. Pero hay más. Mamá. Su ex. Él la presiona. Le conté todo, las deudas de la restauración. El chantaje emocional. Como Silvia se había cerrado para protegerme. Mi madre frunció el ceño. Ese gesto que precedía a sus decisiones inquebrantables. Mañana hablamos con ella. Juntas. Somos familia. No. La reconciliación con Silvia fue un bálsamo. La encontramos en el museo. Rodeada de lienzos a medio restaurar. Su rostro demacrado como un fresco agrietado. Mi madre entró primero. Y el abrazo que se dieron fue el de dos hermanas separadas por un océano de miedos. Idiota. Murmuró Elena. Pensaste que te repudiaría por amar a mi hija. ¿No me conoces? Silvia sollozó. Y yo me uní. Un nudo de 3 en el taller polvoriento. Esa tarde. Planeamos confrontar al exmarido. Pagar las deudas con ahorros compartidos. Cortar el lazo de una vez. Oviedo. Con su catedral vigilante. Parecía bendecirnos desde las alturas. Pero la paz fue efímera. Como el sol entre nubes asturianas. Días después. Mientras caminábamos por el monte de la Providencia. Silvia confesó el verdadero secreto. El que había guardado como un cáncer. Lidia. Antes de ti. Tuve una historia. Con una mujer. En Madrid. Hace 15 años. Se llamaba Marta. Era mi gran amor. Pero la dejé porque su familia me amenazó, decían que era un pecado. Que arruinaría mi vida en el arte. Huí a Oviedo. Me casé con él para olvidar. Sus palabras cayeron como piedras en el río, plop. Plop. Hundiendo mi mundo. ¿Y yo? ¿Soy tu segundo intento? Tu redención. La discusión estalló allí. En la cima del monte. Con el viento aullando como un lobo. No. Eres real. Lidia. Con Marta fue pasión ciega, contigo es alma. Pero la duda era un monstruo ahora. Alimentado por el miedo a la repetición. Me usas para curar heridas viejas. Admítelo. Ella se defendió. Voz quebrada, tú huyes siempre. Del amor. De ti misma. ¿Por qué no confías? Bajé la colina sola. El eco de sus palabras persiguiéndome. Y esa noche. En un arrebato de rabia. Le envié un mensaje, necesito espacio. No me busques. El silencio que siguió fue ensordecedor. Oviedo se volvió un purgatorio, veía su silueta en cada esquina. Oía su risa en el viento. Mi madre me dio. Pero yo estaba ciega de dolor. El amor duele. Hija. Pero la verdad libera. Decía. Empecé terapia en un centro LGBTQ de la ciudad. Un espacio diminuto en la calle de la Independencia. Donde mujeres como yo compartían historias de rechazos y renacimientos. Allí aprendí sobre mis miedos, el abandono paterno. La presión social. El terror a ser
la otra en un triángulo de lealtades. Pero el abismo con Silvia crecía. El exmarido reapareció como un fantasma. Llamó a mi madre. Fingiendo preocupación, Silvia está mal. Elena. Vuelve a sus viejos hábitos. Era mentira. Un anzuelo para pescarnos a todas. Elena. Furiosa. Lo confrontó por teléfono, lárgate de nuestras vidas. Cabrón. Silvia es libre. Pero el daño estaba hecho, yo interpreté sus viejos hábitos como retazos de Marta. Y la paranoia me consumió. Una noche. Borracha de sidra en una taberna de El Carpio. Marqué su número. Dime la verdad, ¿sigues amándola? Silencio al otro lado. Luego. Un sollozo, sí. Siempre la amaré. Pero no como a ti. Colgué. El teléfono resbalando de mi mano. Y corrí al nalón en la oscuridad. El agua negra llamándome como un amante traidor. Allí. En el muelle donde todo empezó. Me senté. Las rodillas contra el pecho. Llorando hasta el alba. El río. Testigo mudo. Parecía susurrar, el amor no es posesión. Pero el dolor era crudo. Un corte que sangraba empatía y furia. ¿Cómo odiarla y amarla al mismo tiempo? ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Al amanecer. Con el sol tiñendo las colinas de rosa. Tomé una decisión, confrontarla. No con gritos. Sino con el corazón abierto. Fui a su apartamento. El retrato aún allí. Y la encontré hecha un ovillo en el sofá. Rodeada de fotos de Marta. Lo siento. Dije primero. Ella levantó la vista. Ojos hinchados. Yo también. Por no contártelo antes. Marta fue mi despertar. Pero tú. Tú eres mi hogar. Hablamos horas. Desentrañando capas, su culpa por abandonar a Marta. Mi terror al rechazo. Somos rotas. Silvia. Pero quizás podamos ensamblarnos. El beso que siguió fue sanador. Salado de lágrimas. Y por primera vez. Sentí que el río fluía en calma. Pero el clímax acechaba. Como una tormenta en el horizonte asturiano. El exmarido. Enterado de nuestra unión por chismes de la ciudad, Oviedo es un pueblo grande con lengua pequeña. Decidió su jugada maestra. Una carta anónima llegó a mi madre, fotos granuladas de Silvia y yo en el parque. Besándonos. Acompañadas de una nota, tu hija corrompe a tu amiga. ¿Qué diría el padre? Elena. Herida en su fe. Me llamó esa noche, Lidia. ¿Es verdad? ¿Esto es lo que escondíais? Su voz era un filo. No de odio. Sino de traición profunda. Me mentisteis. Las dos. La reunión familiar fue un campo de batalla. En la panadería cerrada. Bajo la luz amarilla de la lámpara. Nos enfrentamos. Mi madre. Con el rosario en la mano. Gritó, pensé que era amor puro. No está. Confusión. Silvia. Pálida. Suplicó Elena. Es amor. De verdad. Como el tuyo por tu marido. Pero yo. En el centro de la tormenta. Exploté, mamá. Te lo dijimos a medias porque temíamos esto. Tu juicio. Tu iglesia. Tu Asturias que nos ahoga. Palabras hirientes. Como puñales, acusé a Elena de hipocresía. De aferrarse a tradiciones que matan almas,
Ella me llamó egoísta. Desagradecida. Silvia intentó mediar. Pero yo la empujé, tú empezaste esto con tus secretos. La puerta se cerró tras Silvia primero. Luego yo salí corriendo a la lluvia. El corazón hecho trizas. Oviedo. Empapada y gris. Reflejaba mi alma, un laberinto de culpas. Esa noche. Sola en un hostal cerca del Naranco. Escribí la primera página de mi novela, en las orillas del Nalón. Dos mujeres pescaron más que truchas, pescaron verdades que cortan como anzuelos. Pero el final aún no lo sabía. Los días siguientes fueron un exilio autoimpuesto. Me mudé temporalmente a un piso compartido en el centro. Con vistas a la estatua de Jovellanos. El sabio asturiano que predicaba libertad. Trabajaba de freelance corrigiendo textos. Ahorrando para huir a Madrid. Donde las autoras como Almodóvar tejen amores sin cadenas. Silvia me escribía cartas, sí. Cartas. Como en las novelas de antaño. Dejadas en la panadería, el río espera. Lidia. No nos ahoguemos en el pasado. Mi madre. En cambio. Era un muro, visitas esporádicas. Frías como la niebla de noviembre. Donde hablábamos del tiempo pero no del alma. El punto de quiebre llegó con una llamada de Silvia. Voz quebrada, mi ex. Ha ido a la policía. Dice que le debo dinero de un préstamo antiguo. Y amenaza con demandarme si no vuelvo con él. Pánico puro. Corrí a su apartamento. Encontrándola rodeada de papeles legales. El rostro ceniciento. No es solo dinero. Lidia. Es control. Quiere destruirme por elegirte. La abracé. El terror uniendo lo roto. Lucharemos. Juntas. Llamamos a un abogado amigo de mi madre, sí. Elena aún era puente. Y planeamos testigos. Documentos. Una orden de alejamiento. Pero en el fondo. Sabía que el verdadero enemigo era el miedo interno. La noche antes del juicio improvisado en el juzgado de Oviedo. Silvia y yo fuimos al Nalón una última vez. El invierno asomaba. El agua helada lamiendo el muelle como dedos acusadores. Pescamos en silencio. No por truchas. Sino por paz. Si perdemos. Me iré. Dijo ella. A Barcelona. Quizás. Empezar de cero. El anzuelo se tensó en mi pecho. No sin mí. Pero primero. El secreto final, yo también tengo uno. Le confesé mi propio fantasma, en la universidad. Había tenido una aventura con una profesora. Un amor fugaz que terminó en escándalo. Me marcando como la problemática. Por eso huyo. Tengo miedo de ser siempre la segunda. Sus ojos se abrieron. No en juicio. Sino en comprensión. Somos espejos. Lidia. Rotas. Pero reflejándonos la una a la otra. El beso bajo la luna fue un juramento, no más secretos. No más huidas. Al amanecer. Enfrentamos al ex en el juzgado. Él. Engreído con su traje barato. Vomitó mentiras, Silvia me debe 10.000 euros. Es inestable. Peligrosa. Pero nosotras teníamos pruebas, correos. Testigos. Y mi madre sí. Elena apareció. Rosario en mano. Pero con fuego en los ojos. Miente. Mi hija y mi amiga son honestas. Tú eres el veneno. El juez.
Un asturiano curtido. Falló a nuestro favor, deudas prescritas. Orden de alejamiento. Salimos al sol invernal. Libres. Abrazadas en la Plaza de la Constitución. Pero la verdadera reconciliación fue con Elena. Esa noche. En la panadería. Horneamos pan juntas, yo. Silvia. Mi madre. El aroma llenó el aire como un exorcismo. Perdonadme, dijo Elena, amasando con fuerza. Mi fe me cegó. Pero el amor. El amor es de Dios. Sea como sea. Lloramos. Reímos. Y por primera vez. Oviedo se sintió hogar de verdad. Silvia y yo nos mudamos juntas a un piso cerca del museo. Con vistas al Nalón serpenteante. Escribí mi novela. Inspirada en nosotras, Anzuelos del alma. Un tapiz de dolor y redención que se publicó en una editorial de Madrid. Hoy. 2 años después. Camino por el muelle con Silvia. Cañas en mano. Ella. Con el cabello plateado en las sienes, el tiempo es generoso. Me roza la mano. Mira. Una trucha. Pero sabemos que hemos pescado algo mayor, perdón. ¿Verdad? Un amor que resiste tormentas. Mi madre viene los domingos. Con fabada y bendiciones. Y en las noches. Cuando el río susurra. Nosotras susurramos promesas, por siempre. Contra el guión. Oviedo. Con sus colinas eternas y su lluvia bendita. Nos vio nacer de nuevo. No fue un final feliz de cuento. Sino uno humano con cicatrices que cuentan historias. Con decisiones que duelen pero liberan. Y en ese dolor. Encontramos la luz.